Dios les bendiga a todos los oyentes que nuevamente, ¿verdad? Vamos a dar su palabra y pues quedamos de ver el siguiente tema, lo que es dale todo lo que tienes a Dios. Es una bendición para mí poder impartir su palabra y en este día pues nos acercamos delante de su presencia con un corazón constricto y humillado, creyendo que la palabra de Dios no regresa vacía, creyendo que todo el que escuche esta palabra va a dar fruto, va a crecer, porque el Espíritu Santo estará obrando en su vida. Lo declaramos en el nombre de Jesús y oramos en este día para que usted reciba la palabra con gozo y también le permita al Espíritu Santo que cambie su vida. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre Celestial especial. Nos acercamos delante de ti con un corazón constricto y humillado, creyendo, Señor, que tu palabra es predicada, Señor, y oída por todos lados, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aquí estoy para adorarte, para glorificarte. En el nombre de Jesús, Señor, seas tú hablando, Padre, a todos los oyentes, a todos los que escuchen esta palabra y dando el crecimiento de una manera muy especial, Señor. Que esta palabra dé fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver el tema sobre dale todo lo que tienes a Dios. Darle todo lo que tenemos a Dios es una gran bendición, un privilegio para nosotros como hijos, como hijas de Dios. Y vamos a irnos a la palabra en San Juan 1:13. Es una enseñanza, ¿verdad? Son las enseñanzas que hemos estado dando y seguiremos dando, creyendo que Dios es el que obra en nuestras vidas, el que nos dirige a toda verdad y su palabra no se detiene. Su palabra se predica dentro y fuera de tiempo y su palabra se cumple acá en cada uno de nosotros. Quiero que nos vayamos a San Juan 6, versículo 1 al 13. Dice su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Respondiendo, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Mire qué bonito. El tema es: dale todo lo que tienes a Dios. Vemos en la palabra de Dios cómo Jesús se encuentra con sus discípulos. Y vemos en el versículo 5 cómo Felipe le pregunta y le dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús se encuentra con sus discípulos, pero le hace una pregunta a Felipe y le dice: ¿de dónde?
¿De dónde compraremos? ¿De dónde compraremos, dice, pan para que coman estos? Pero dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Mire qué sorprendente. Jesús le pregunta a Felipe y le dice que de dónde compraremos pan para que coman estos. Pero a la misma vez vemos donde Jesús está probando a Felipe. Y Jesús, sabiendo él lo que había de hacer, ya solo estaba probando a Felipe para ver qué le respondía Felipe. Pero le dice en el versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Mire qué trabajo tan especial hace Dios cuando nosotros le damos todo a Él. Mientras Felipe tenía una completa comunión con Jesús, Jesús le pregunta a Felipe que cómo harían, sabiendo que Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Pero Felipe fue probado por Jesús y Felipe respondió lo único que tenía. Felipe respondió lo que tenía, y es ahí donde Jesús se acerca y les dice y les da la solución a la situación, a la preocupación de ver cómo se alimentaba aquella gran multitud. Y mientras ellos se preocupaban por ver cómo alimentaban aquella gran multitud, la solución, a pesar de las preguntas que Jesús les hacía, la solución estaba en Jesús, de cómo hacer. Porque Jesús muchas veces va a ver nuestra forma de ser, nuestra actitud, que lo poco que tengamos o lo mucho que tengamos, nosotros debemos de darle todo a Dios. Y mientras Jesús se encontraba y les dice Jesús en el versículo 10, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y le dice en el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. El versículo 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Mire qué bonito, que mientras Jesús le preguntaba a Felipe cuánto tenía, Felipe le respondía lo único que había, pero Jesús da una solución a este problema. Jesús da una solución a esta circunstancia en la cual se necesitaba ver la gloria de Dios como en cada uno de nosotros. Y mire qué bonito que Dios multiplicó. Jesús multiplicó los peces. Jesús multiplicó todo. Dice que todos comieron y todavía quedó. Todavía llenaron cestas, dice el versículo 13. Llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. No solamente se saciaron, sino que también llenaron las cestas. Mire qué bonito cuando nosotros reconocemos que necesitamos darle todo a Dios. Los discípulos no entendían el propósito de Jesús, pero Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios a través del Espíritu Santo, nosotros sabemos que sea mucho o sea poco lo que tengamos, Jesús lo va a multiplicar, y aprendemos a vivir en la vida, aprendemos a cómo sobrellevar las cargas, aprendemos a cómo solucionar los problemas, las circunstancias difíciles, pero reconocemos
que debemos de darle todo a Dios. Los discípulos vieron su gloria porque Jesús estaba con ellos. Y vemos cómo Jesús multiplicó, ¿verdad? Y llegaron, ¿verdad? Estuvieron todos saciados y todavía dice que llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Con Jesús no solamente te sacias, también llevas a los demás, llevamos a los demás lo que es la palabra de Dios y lo que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. También muchas veces tú compartes con los demás, tú vives compartiendo con los demás de lo que Dios te da a ti y todavía tú te sacias y todavía Dios te lo multiplica. Dice Miqueas 6:8, leemos Miqueas 6:8, porque Dios pide de nosotros, ¿verdad? Que nosotros podamos darle todo a Él. Dice Miqueas 6:8, dice la palabra: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo único que nos pide Dios a nosotros, que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos ante nuestro Dios. Humillarnos delante de Dios es reconocer, amados, de dónde Dios nos sacó, es reconocer qué ha hecho Jesús en nuestras vidas. Mire qué bonito, mientras los discípulos compartían con Jesús, los discípulos se acercaban a Jesús y le preguntaban qué hacer en aquella situación. Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, nosotros nos acercamos a Jesús y le preguntamos qué vamos a hacer. No vamos a actuar sin sabiduría, no vamos a tener actitudes carnales, sino que vamos a trabajar, vamos a ver la gloria de Dios a través de nuestro acercamiento a Dios para poder hacer obras de justicia, para poder amar misericordia y para poder humillarnos delante de nuestro Dios. Vamos a ver cinco características sobre lo que es darle todo a Dios. Cuando nosotros le damos todo a Dios, lo primero que le damos es, lo primero que debemos de darle es nuestro corazón. Debemos darle nuestro corazón. Cuando nosotros le damos nuestro corazón a Dios, es ahí donde Dios hace cosas maravillosas en nuestro corazón. Ya no tenemos aquel corazón de piedra, sino que tenemos un corazón de carne. Gloria al Señor. Dice su palabra en Proverbios 23. Vámonos a Proverbios 23. Gloria al Señor. Proverbios 23, 26. Ahí en Proverbio nos enseña, ¿verdad?, que darle el corazón a Dios es una bendición para nuestra alma y para nuestra vida, ¿verdad?, secular. Proverbios 23, 26 nos dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mire qué bonito. Primer punto es darle nuestro corazón a Dios. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando nosotros le damos nuestro corazón a Dios, nuestros ojos empiezan a ver el camino correcto que Dios nos está mostrando para poder caminar por ese camino. Porque hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando nosotros le damos nuestro corazón a Dios, nosotros sabemos y miramos por dónde vamos a caminar. Dice en su palabra en Ezequiel 36, 26: y yo os daré un corazón de carne y quitaré de ustedes el corazón de piedra y derramaré sobre vosotros mi espíritu. Mire qué bonito. Cuando Dios cambia nuestro corazón, cuando Dios hace nuestro corazón de carne y quita aquel corazón de piedra,
aquel corazón que no ha aprendido a perdonar, aquel corazón que no ha aprendido a amar a Dios. Hoy puede decir alguien que tenga un corazón de carne: yo amo a Dios y estoy dispuesto o dispuesta a darle todo a Dios, porque dice que Él ha derramado su espíritu sobre nosotros. ¿Y qué pide Jehová de nosotros? Solamente que tengamos un corazón constricto y humillado, un corazón que se humille cada día delante de Dios, que reconozcamos de dónde Dios nos sacó, que reconozcamos cuando nosotros pecamos delante de Él, porque cuando nosotros pecamos es ahí donde viene el perdón de Dios, pero Dios quiere un corazón constricto y humillado, un corazón que esté dispuesto a perdonar, que esté dispuesto a amar, que esté dispuesto a hacer justicia. No vamos a aplaudir la injusticia, no vamos con la injusticia como hijos de Dios, vamos por la justicia de Dios. Y dice que cuando Él, gloria al Señor, ha cambiado nuestro corazón, nosotros vamos a caminar por el camino correcto. Y para que habite Cristo en nuestros corazones, vamos a estar aprovechando el tiempo. Vamos a estar aprovechando lo que Dios ha puesto en nosotros. Vamos a aprovechar todos los beneficios de Dios. Salmo 51, 17 dice que, dice el Salmo 51, 17, gloria al Señor. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Todo aquel corazón que se humilla, que se constricta delante del Dios Altísimo, Dios no lo desprecia. Dios lo ayuda, lo abraza y lo saca de toda circunstancia difícil. Y sobre todo, le perdona. Le perdona cuando le reconocemos. Hebreos 10:22, quiero que leamos Hebreos 10:22. Su palabra es real, su palabra es viva y es más eficaz que una espada de doble filo, dice. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire qué bonito. Acerquémonos con un corazón limpio delante de Dios. Necesitamos tener nuestro corazón limpio, no lleno de amargura, no lleno de dolor, no lleno de tristeza, sino un corazón limpio, un corazón purificado. Acuérdese que Dios ha derramado su espíritu sobre nosotros y nosotros necesitamos estarnos purificando cada día, desechando todo lo malo, para que la unción del Espíritu Santo esté en nosotros, para que la revelación del Espíritu Santo esté en nosotros, para que nosotros podamos ser ese instrumento especial para honra y gloria del Señor. Segundo punto dice que es darle todo a Dios, significa darle nuestro tiempo. ¿Qué con mi tiempo? ¿Qué con su tiempo? Dice que darle todo a nuestro Dios es darle nuestro tiempo. Cuando yo reconozco que necesito tener un tiempo de intimidad con Dios, que necesito acercarme a Dios, que necesito buscar la presencia de Dios, estoy aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16 nos dice, ¿verdad?, la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, así dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cuando nosotros reconocemos y valoramos el tiempo que Dios nos da,
vamos a acercarnos a Dios y vamos a aprovechar nuestro tiempo. Nuestro tiempo ya no es el mismo de antes. Nuestro tiempo tiene que estar ocupado en Dios. Nuestro tiempo libre tiene que estar ocupado en la oración, tiene que estar ocupado en el ayuno, tiene que estar ocupado en las vigilias, y en todo aquello que Dios nos manda que hagamos. Por un momento, Jesús se encuentra con sus discípulos. Y a Jesús ya se le acerca el tiempo de ir a cumplir el propósito con que Dios lo mandó a esta tierra. Y Jesús se encontraba con sus discípulos y le dijo que su alma estaba muy triste. Y decidió irse a orar. Y le dijo a sus discípulos que le ayudaran a orar. Y él se fue a orar, pero luego volvió y los halló durmiendo. Y se enojó Jesús, los reprendió y les dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Cuando Jesús les dice eso, Jesús reconoce que tiene que cumplir el propósito que Dios lo mandó a hacer. Y empezó a decirle a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros oremos, que nosotros velemos para que no caigamos en tentación. Porque cuando nos enfrentemos delante de Cristo no va a haber justificación para nosotros, porque para eso Jesús vino a esta tierra, para darnos un ejemplo a cada uno de nosotros. Y por eso él en un momento su alma dice que se entristeció y él necesitaba orar. Y fue donde Jesús le dijo al Padre: haz que pase de mí esta copa, que no sea como yo diga, sino como tú digas. Jesús se humilló hasta lo sumo. Jesús se humilló por amor a cada uno de nosotros. Y lo que Él nos está pidiendo es tiempo, que no perdamos nuestro tiempo en cosas que no nos ayudan a bien. Que no nos afanemos tanto, que no nos enfoquemos solo en nuestro trabajo o solo en el afán, sino que dediquemos un tiempo especial a Él. Y ese tiempo que le damos a Dios, en todo necesitamos un tiempo para estar con nuestra familia, tiempo para trabajar y tiempo para estar con Dios. Y tiempo para estar en la intimidad con el Padre. Necesitamos velar, necesitamos orar, porque necesitamos aprovechar bien el tiempo. Necesitamos vivir una vida en el Espíritu. Y Jesús lo que quiere es que nosotros entendamos y obedezcamos las órdenes que Él nos ha dado y nos ha encomendado. Cuando aprovechamos nuestro tiempo, gloria al Señor, cuando nosotros aprovechamos nuestro tiempo, nos damos cuenta de las grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Cuando leemos su palabra, cuando empezamos nosotros a leer su palabra y empezamos a ver cada promesa, y todo lo de esta tierra aquí va a quedar, amados. Todo lo de esta tierra aquí va a quedar. Nosotros somos polvo y al polvo volveremos. Y dice esa palabra enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mire lo que nos dice allí en Mateo 26, 40.
No, es Salmos 90:12. Salmos 90:12, perdón. Salmos 90:12 nos dice el Salmos 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mire qué bonito cuando nosotros con sabiduría organizamos nuestro tiempo. Cuando nosotros con sabiduría nos dejamos dirigir nuestro tiempo. Hay personas que dicen, no, es que el tiempo no me alcanzó. No, es que no supo tener sabiduría para poder llevar su tiempo. Un tiempo para Dios vale la pena, porque todo lo de esta tierra aquí se va a quedar. Y solo, gloria al Señor, nuestro tiempo, aprovechando nuestro tiempo, vamos a entender el gran poder que Dios tiene, cómo nos sostiene, cómo nos da la respiración, cómo nos da la vida, y reconocer lo que Dios nos ha dado a nosotros, aún de nuestras fuerzas. Las fuerzas de nosotros, ¿de dónde vienen? De Dios. Tenemos fuerzas para trabajar, tenemos fuerzas para cuidar nuestra familia, tenemos fuerzas para poder servirle a Dios, para estar en la casa de Dios, para poder darle la mejor adoración a Dios. Dice el siguiente punto, darle todo lo que tenemos a Dios es darnos a nosotras mismas como sacrificio vivo y agradable. Mire, darle todo lo que tenemos a Dios es darnos nosotros mismas como sacrificio. Qué bonito es darle todo a Dios. Renunciamos a nosotras mismas, a los deseos que antes teníamos. Renunciamos a todo aquello que no nos beneficia para bien.